El período de migraciones, también conocido como las invasiones bárbaras, fue un período en la historia europea marcado por migraciones a gran escala que vieron la caída del Imperio Romano Occidental y el posterior asentamiento de sus antiguos territorios por varias tribus y el establecimiento de la post-invasión, reinos romanos. El término se refiere al importante papel desempeñado por la migración, invasión y asentamiento de varias tribus, en particular los francos, godos, alamanes, alanos, hunos, los primeros eslavos, ávaros de Panonia, protobúlgaros y magiares dentro o en los territorios del Imperio Romano y Europa en su conjunto. Tradicionalmente, se considera que el período comenzó en el año 375 d.C. y terminó en el año 568. Varios factores contribuyeron a este fenómeno de migración e invasión, y su papel y significado todavía se discuten ampliamente. Los historiadores difieren en cuanto a las fechas de inicio y fin del período de migración. El comienzo del período se considera ampliamente como la invasión de Europa por los hunos desde Asia alrededor del año 375 y el final con la conquista de Italia por los lombardos en el año 568. Pero un período más vagamente establecido es desde el año 300 hasta el año 300, como 800. Por ejemplo, en el siglo IV un grupo muy grande de godos se estableció como foederati dentro de los Balcanes romanos, y los francos se establecieron al sur del Rin en la Galia romana. En 406, un grupo de vándalos, alanos y suevos realizaron un cruce particularmente grande e inesperado del Rin. Cuando el poder central se desmoronó en el Imperio Romano Occidental, el ejército se volvió más importante, pero estaba dominado por hombres de origen bárbaro. Hay opiniones contradictorias sobre si la caída del Imperio Romano Occidental fue el resultado de un aumento de las migraciones, o si tanto el colapso del poder central como la mayor importancia de los no romanos resultaron en factores romanos internos. Las migraciones y el uso de no romanos en el ejército fueron conocidos en los períodos anteriores y posteriores, y el Imperio Romano de Oriente se adaptó y continuó existiendo hasta la caída de Constantinopla ante los otomanos en 1453. La caída del Imperio Romano de Occidente, aunque implicó el establecimiento de reinos bárbaros competidores, hasta cierto punto fue administrado por los emperadores orientales. Los inmigrantes estaban formados por bandas de guerra o tribus de entre 10.000 y 20.000 personas. La inmigración fue común durante toda la época del Imperio Romano, pero en el transcurso de 100 años, los inmigrantes no superaron los 750.000 en total, en comparación con una población promedio de 40 millones del Imperio Romano en ese momento. Las primeras migraciones de pueblos las realizaron tribus germánicas como los godos, los vándalos, los anglosajones, los lombardos, los suevos, los frisios, los jutos, los borgoñones, los alamanes, los siri y los francos. Más tarde fueron empujados hacia el oeste por los hunos, los ávaros, los eslavos y los búlgaros. Invasiones posteriores, como las de los vikingos, los normandos, los varegos, los húngaros, los moros, los romaníes, los turcos y los mongoles, también tuvieron efectos significativos. Los pueblos germánicos abandonaron el sur de Escandinavia y el norte de Alemania, hacia las tierras adyacentes entre el Elba y el Oder, después del año 1000 a.C. La primera ola se movió hacia el oeste y el sur, adentrándose en el sur de Alemania hasta las provincias romanas de la Galia y la Galia Cisalpina, hacia el año 100 a.C., donde fueron detenidas por Cayo Mario y más tarde por Julio César. Es este grupo occidental el que fue descrito por el historiador romano Tácito y Julio César. Una oleada posterior de tribus germánicas emigró hacia el este y el sur desde Escandinavia, entre 600 y 300 a.C., hasta la costa opuesta del mar Báltico,
remontando el Vístula cerca de los Cárpatos. Durante la era de Tácito, incluían tribus menos conocidas como los Tencteri, Cherushi, Hermunduri y Chatti. Sin embargo, un periodo de federación y matrimonios mixtos dio como resultado los grupos familiares conocidos como alamanes, francos, sajones, frisones y turingios. La primera ola de invasiones, entre los años 300 y 500 d.C., está parcialmente documentada por historiadores griegos y latinos, pero es difícil de verificar arqueológicamente. Pone a los pueblos germánicos en control de la mayoría de las áreas de lo que entonces era el Imperio Romano Occidental. Los tervingios cruzaron el Danubio hacia territorio romano después de un enfrentamiento con los hunos en 376. Algún tiempo después, en Marcianópolis, la escolta de su líder Fritigerno murió mientras se reunía con Lupicino. Los tervingios se rebelaron y los visigodos, un grupo derivado de los tervingios o de una fusión de grupos principalmente góticos, finalmente invadieron Italia y saquearon Roma en 410 antes de establecerse en la Galia. Hacia el año 460 fundaron el reino visigodo en Iberia. Fueron seguidos en territorio romano primero por una confederación de guerreros erulianos, rugianos y esirios bajo el mando de Odoacro, que depuso a Rómulo Augustulo en 476, y más tarde por los ostrogodos, liderados por Teodorico el Grande, que se estableció en Italia. En la Galia, los francos entraron gradualmente en tierras romanas durante el siglo V y después de consolidar el poder bajo la victoria decisiva de Childerico y su hijo Clodoveo sobre Siagrio en 486, se establecieron como gobernantes del norte de la Galia romana. Al defenderse de los desafíos de los alamanes, los borgoñones y los visigodos, el reino franco se convirtió en el núcleo de lo que más tarde se convertiría en Francia y Alemania. El asentamiento anglosajón inicial en Gran Bretaña se produjo durante el siglo V, cuando el control romano de Gran Bretaña había llegado a su fin. Los borgoñones se establecieron en el noroeste de Italia, Suiza y el este de Francia en el siglo V. Entre los años 500 y 700 d.C., las tribus eslavas se asentaron en más áreas de Europa central y se adentraron más en el sur y el este de Europa, haciendo gradualmente que la mitad oriental de Europa fuera predominantemente eslava. Además, tribus turcas como los ávaros y más tarde los magiares ugros se involucraron en esta segunda ola. En el año 567 d.C., los ávaros y los lombardos destruyeron gran parte del reino gépido. Los lombardos, un pueblo germánico, se establecieron en Italia con sus aliados erulianos, suevos, gépidos, turingios, búlgaros, sármatas y sajones en el siglo VI. Más tarde les siguieron los bávaros y los francos, que conquistaron y gobernaron la mayor parte de Italia. Los búlgaros, originalmente un grupo nómada probablemente de Asia Central, ocuparon la estepa póntica al norte del Cáucaso desde el siglo II, pero más tarde, empujados por los jázaros, la mayoría de ellos emigró al oeste y dominó los territorios bizantinos a lo largo del Bajo Danubio en el siglo V. A partir de entonces, el panorama demográfico de los Balcanes cambió permanentemente, volviéndose predominantemente eslavo, mientras que grupos de nativos sobrevivieron en las montañas de los Balcanes. Durante las primeras guerras bizantino-árabes, los ejércitos árabes intentaron invadir el sudeste de Europa a través de Asia Menor a finales del siglo VII y principios del VIII, pero fueron derrotados en el asedio de Constantinopla por las fuerzas conjuntas de Bizancio y los búlgaros. Durante las guerras jázaro-árabes, los jázaros detuvieron la expansión árabe hacia Europa a través del Cáucaso. Al mismo tiempo, los moros invadieron Europa a través de Gibraltar antes de ser detenidos por los francos en la batalla de Tours en la Galia. Estas batallas demarcaron en términos generales las fronteras entre la cristiandad y el Islam
para el próximo milenio. En los siglos siguientes, los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de Sicilia a los cristianos en el año 902. La conquista húngara de la cuenca de los Cárpatos, alrededor del año 895 d.C., y las siguientes invasiones húngaras de Europa y la expansión vikinga de finales del siglo VIII marcan convencionalmente los últimos grandes movimientos del período. Los misioneros cristianos convirtieron gradualmente a los recién llegados no islámicos y los integraron a la cristiandad. Los historiadores han postulado varias explicaciones para la aparición de bárbaros en la frontera romana. El cambio climático, el tiempo y las cosechas, la presión demográfica, un impulso primitivo de avanzar hacia el Mediterráneo, la construcción de la Gran Muralla China que provocó un efecto dominó, efecto de que las tribus fueran forzadas hacia el oeste, lo que llevó a que los hunos cayesen sobre los godos, quienes a su vez empujaron a otras tribus germánicas ante ellos. En general, los estudiosos franceses e italianos han tendido a ver esto como un acontecimiento catastrófico, la destrucción de una civilización y el comienzo de una edad oscura que hizo retroceder a Europa un milenio. Por el contrario, los historiadores alemanes e ingleses han tendido a ver la interacción entre romanos y bárbaros como el reemplazo de una civilización mediterránea cansada, decadente y decadente por una civilización nórdica más viril, marcial. El erudito Guy Halsall ha visto el movimiento bárbaro como el resultado de la caída del Imperio Romano, no su causa. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado que las tribus germánicas y eslavas eran agricultores asentados que probablemente simplemente se sintieron atraídos a la política de un imperio que ya se estaba desmoronando por muchas otras causas. Goffart sostiene que el proceso de asentamiento estuvo relacionado con la hospitalitas, la práctica romana de acuartelar soldados entre la población civil. Los romanos, al otorgar tierras y el derecho a cobrar impuestos a los ejércitos aliados, esperaban reducir las cargas financieras del imperio. La crisis del siglo III provocó cambios significativos dentro del Imperio Romano, tanto en su parte occidental como en su parte oriental. En particular, la fragmentación económica eliminó muchas de las fuerzas políticas, culturales y económicas que habían mantenido unido al imperio. La población rural de las provincias romanas se distanció de la metrópoli y había poco que la diferenciara de otros campesinos al otro lado de la frontera romana. Además, Roma utilizó cada vez más mercenarios extranjeros para defenderse. Esa barbarización fue paralela a los cambios dentro de Barbaricum. Con este fin, escribió el destacado lingüista Dennis Howard Green, los primeros siglos de nuestra era presencian no solo una progresiva romanización de la sociedad bárbara, sino también una innegable barbarización del mundo romano. Por ejemplo, el Imperio Romano desempeñó un papel vital en la formación de grupos bárbaros a lo largo de su frontera. Apoyados con el apoyo y los regalos imperiales, los ejércitos de jefes bárbaros aliados sirvieron como amortiguadores contra otros grupos bárbaros hostiles. La desintegración del poder económico romano debilitó a los grupos que habían llegado a depender de los dones romanos para el mantenimiento de su propio poder. La llegada de los hunos contribuyó a que muchos grupos invadieran las provincias por motivos económicos. La naturaleza de la toma bárbara de las antiguas provincias romanas varió de una región a otra. Por ejemplo, en Aquitania, la administración provincial era en gran medida autosuficiente. Halsall ha argumentado que los gobernantes locales simplemente entregaron el gobierno militar a los ostrogodos, adquiriendo la identidad de los recién llegados. En la Galia, el colapso del dominio imperial resultó en anarquía. Los francos y los alamanes se vieron arrastrados al consiguiente vacío de poder, lo que resultó en un conflicto. En España, los aristócratas locales
mantuvieron un gobierno independiente durante algún tiempo, formando sus propios ejércitos contra los vándalos. Mientras tanto, la retirada romana de las tierras bajas de Inglaterra provocó un conflicto entre los sajones y los jefes británicos. El Imperio Romano de Oriente intentó mantener el control de las provincias balcánicas a pesar de un ejército imperial escasamente distribuido que dependía principalmente de milicias locales, y un amplio esfuerzo para refortificar los limes del Danubio. Los ambiciosos esfuerzos de fortificación colapsaron, empeorando las condiciones de empobrecimiento de la población local y resultando en la colonización por guerreros eslavos y sus familias. Halsall y Noble han argumentado que tales cambios surgieron de la ruptura del control político romano, que expuso la debilidad del dominio romano local. En lugar de migraciones a gran escala, hubo tomas de poder militares por parte de pequeños grupos de guerreros y sus familias que por lo general solo contaban con decenas de miles. El proceso implicó una toma de decisiones activa y consciente por parte de las poblaciones provinciales romanas. El colapso del control centralizado debilitó gravemente el sentido de identidad romana en las provincias, lo que puede explicar por qué las provincias sufrieron cambios culturales dramáticos a pesar de que pocos bárbaros se establecieron en ellas. En última instancia, los grupos germánicos del Imperio Romano Occidental fueron acomodados sin desposeer ni derrocar a la sociedad indígena y mantuvieron una forma estructurada y jerárquica de administración romana. Irónicamente, perdieron su identidad única como resultado de tal adaptación y fueron absorbidos por la latinidad. En cambio, en Oriente, las tribus eslavas mantuvieron una existencia más espartana e igualitaria, ligada a la tierra, incluso en tiempos en los que participaban en el saqueo de las provincias romanas. Sus modelos organizativos no eran romanos y sus líderes normalmente no dependían del oro romano para tener éxito. Por lo tanto, podría decirse que tuvieron un mayor efecto en su región que el que tuvieron en la suya los godos, los francos o los sajones. Basada en la creencia de que determinados tipos de artefactos, elementos de adorno personal que generalmente se encuentran en un contexto funerario, indican la etnia de la persona enterrada, la Escuela de Arqueología, Cultura e Historia asumió que las culturas arqueológicas representan el Ur-Heimat de las tribus, entidades políticas nombradas en fuentes históricas. Como consecuencia, las extensiones cambiantes de las culturas materiales se interpretaron como la expansión de los pueblos. Influenciados por el construccionismo, los arqueólogos impulsados por procesos rechazaron la doctrina histórico-cultural y marginaron por completo la discusión sobre la etnicidad, y se centraron en las dinámicas intragrupales que generaron tales restos materiales. Además, argumentaron que la adopción de nuevas culturas podría ocurrir a través del comercio o desarrollos políticos internos, en lugar de solo tomas de poder militares.